más profundidad de banca, pero no tenía el corazón que tuvo Toluca para ganar esta final. A mí, Michel, ¿cómo andas? Bienvenido. Lo que me llama poderosamente la atención es que Mohamed no vea los penales. Dice que solamente vio uno de toda la tanda de penales. El arquero nomás, ¿no? Es que habría que estar en la banca de un equipo como director técnico para poder entender el nerviosismo que significa, ¿no? Sobre todo para un personaje como Antonio Mohamed, que de futbolista era muy extrovertido, de técnico no es que no lo sea, ¿no? Pero los nervios yo creo que son una situación complicada. Creo que ha sido un 2025 particular y tuvimos una muy buena final, ¿no? A pesar de todos los males que aqueja el fútbol mexicano, tuvimos una final de muy buen nivel, un bicampeón que nos dará mucho de qué hablar para el 2026 también, como lo es el equipo del Toluca, y además una institución que se merece por lo que está pasando, porque hay que recordar, y Héctor tendrá los datos a la mano, no hace mucho, Héctor, todavía el Toluca tuvo los problemas de la famosa multa, ¿no? Pagó, supuestamente pagó, ¿no? Un equipo Sí se paga histórico en el fútbol mexicano. ¿Sí se pagan las multas? Es Te digo cuándo pagó incluso. no solamente en México, yo creo que en el mundo es el único equipo que ha, desde sus inicios o desde que lo tomó la familia 10, no ha pertenecido a nadie más, ¿no? Es un equipo familiar, vaya, una institución que así fue forjando su historia y que hoy llegó ya a 12 títulos en el fútbol mexicano y que, por supuesto, olvídense de la polémica, tiene que ser considerado como un grande. Es que es por la eso. historia que tiene además. Es eso, una cosa es popularidad y otra cosa es grandeza. La grandeza se construye con títulos. El más ganador en la historia de los torneos cortos, ¿no? Así de fácil. Bueno, pues ahí está ya. Entonces, 10 títulos. Me dicen, oye, ¿qué tal que ya alcanzaron a las Chivas? ¿No te molesta? Pero para nada. No, a mí tampoco, es lo Para más nada. mínimo. Qué bueno. Al contrario, qué bueno. Bienvenida a la competencia. Muchas felicidades, bienvenida a la competencia y que venga el tricampeonato. Ojalá pronto alcancen En a la serio. América también, ¿no? También, ¿no? Y si Chivas, se puede. Toluca o el que sea. Es que esto se construye con títulos, con buenos trabajos, con unas directivas serias. La sufrieron y la sufrieron mucho durante años. Después de la época esta grandiosa de Pepe Cardoso y del profe Mesa y de todos ellos, pero están construyendo otra vez algo bien interesante, muy importante, y la seriedad ante todo de una directiva. Eso. De un dueño, ¿no? Desde el dueño y la directiva. ¿Cuándo han visto? Es todo. ¿Cuántas veces hemos visto en tantos años declarar a Valentín es... a don Valentín? No se mete. No se mete. No, Por eso es buena contrata postura, gente, ¿no? Me parece. Sí. Contrata gente, delega responsabilidades, se encarga, gente que trabaja muy bien. un hombre de lo negocios Zuniaga, lo de serio San y que sabe Román, lo que hace. el haber traído de vuelta al fútbol mexicano a Mohamed después de su salida por Pumas, el haber apostado, porque ahora ya estamos muy acostumbrados, Héctor, al tema de Alexis Vega. No se les olvide. Me encantó lo de Alexis Vega, que recuerda esa final con mis Chivas, así dice. Todavía, después de la manera en la que algún sector del aficionado de Guadalajara le pegó, lo criticó, no le fue bien a Alexis en Chivas, es una realidad, pero él sigue sintiendo un cariño hacia Guadalajara y su grandeza de decir, acá estoy como el héroe, porque fue el héroe. Entrando al minuto 80 prácticamente. El personaje de la película. Es el personaje de la película. Qué bueno, Héctor. Que otra vez, para la directiva que apuesta por Mohamed y que apuesta por Alexis, que Chivas lo echa con una patada en el trasero y que le salgan así los resultados. Sí, a lo mejor Chivas no apostó nunca por Mohamed, que tenía que haber apostado, y a lo mejor Mohamed potencia, como lo hizo con Alexis otra vez. Creo que Mohamed no quiso nunca llegar a Chivas. Bueno, no sé, pero Creo, es ha llegado, una versión que tengo que no he podido corroborar. Chivas y pero Cruz Azul son como agendas personales de él que tiene pendientes, porque ya dirigió el América. Sí. Ya dirigió a lo hizo Pumas, campeón. ya dirigió a Pumas también. Pumas lo dejó le falta Chivas y le falta Cruz Azul, de los equipos populares que tienen grandeza, que acompañan eso con títulos. El Toluca pagó multa el 4 de mayo del 2022 a las 12 con 2 minutos. Le timbraron la factura de 38.280.000 pesos, que fue el lugar 16 de la tabla. Pagó una multa de 33. 2022. Ahí es el parteaguas, porque el dueño ahí dijo, espérense, a ver, el Toluca no es para andar peleando abajo nada, ¿no? Y ahí empezó a invertir al equipo hasta llegar ahora al bicampeonato, y está diseñado todo esto para que con 2 o 3 refuerzos todavía de calidad. Para mí, Robert Morales ocupa una plaza de extranjero que tienes que traer a alguien que te rinda mucho más. Puede ser. Y el siguiente torneo puedes jugar la liguilla con 9 extranjeros. Entonces, si Mohamed se pone trucha en esta parte,
pone 9 muy buenos extranjeros y en la final te puede ganar a cualquiera de los otros El equipos. problema es que no vaya a ser seleccionado, ¿no? Es que pierde seleccionados. Si pierde seleccionados mexicanos, los va a perder No, para. pero traes a toda la jugadores, liguilla. por ejemplo, Joao Pedro no va a ser seleccionado nunca. Uy, Jugadores mira, que no van a ser imagínate. seleccionados ni en Argentina, puedes traer. Sí, Porque Nico Paulinho Castro es muy no probable, ¿eh? Paulinho es probable. es probable que vaya al Mundial, Paulinho, sí. Sí. Pero los seleccionados mexicanos que son a los que pierdes más tiempo. En cuanto a las contrataciones, mucho se criticó la de Liño porque lo contrataron por 9 millones. Más caro, ¿no? El más caro. 3 incentivos de equipo, que el torneo pasado ya los tuvo, y 3 individuales. Yo creo que los individuales con lo de ayer tuvo, ¿eh? Sí, ya. Golazo y pase para gol. Que meta la factura porque hay que pagar meta ese de una bono. vez la factura, Sí. porque igual y lo quieren en Europa, sigue esa posibilidad latente para el niño, pero qué bueno, ¿no? Que al final de Pero cuentas les inconsistente funcione. todavía, todavía no. Pero lo Sí, ya requiere. Pero en el momento más útil. importante, En un juego metió al así Toluca lo al partido. requieres. Sí. Porque Paulinho había tenido uno en la que bota dentro del área chica y que no alcanza a llegar, ¿no? El propio Paulinho. Después mete el 2-0 con una definición que parece fácil y no era para nada sencilla. Fueron Pero en dos el momento- acciones individuales. El gol es un golazo porque además del recorte por dentro va un poco hacia atrás y después solo así podías vencer a Nahuel, ¿no? En esa final. Solo con un disparo colocado porque además Nahuel ya tenía previamente un par de intervenciones importantes. Así que lo hizo muy bien el niño. El pase para Paulinho fue extraordinario. Y yo nada más quería agregar a lo que dice Héctor. En ese 2022 quizá para Valentín lo más fácil era vender al equipo, deshacerse de él, algo que no va a hacer nunca por el cariño que le tiene a Toluca y por los años que lleva al frente de este equipo y lo del Turco Mohamed. Si tiene como asignatura pendiente el tema de Cruz Azul, Ya el dice tema lo de de Chivas, Cruz Azul, sí. el tema de la selección mexicana, si hubo una gran injusticia en este 2025 fue que no le dieran en su momento a Mohamed la selección. Aunque él dijo que ya eso ya pasó. Bueno, pero por la manera en la que es que en su momento lo él iba a utilizaron, presentar proyecto, pero él armó un proyecto. pero ya estaba arreglado. Sí, le pidieron un proyecto cuando ya tenían Lo usaron, prácticamente a Coca. Así es. ¿No? Entonces eso duele. claro. Tú como técnico dices, ok, Como les querían dijo a la América, me manejar, llevo mi dignidad en su momento y aquí les dejo el campeonato. Doblo mi proyectito y me voy. Sí, pero fue el tiempo que... Pero tarde o temprano Mohamed va a ser técnico de la selección. fue el tiempo- Aunque él ya cerró la puerta. Él ya la cerró. No sé qué tanto También creerle. nuestro compañero Ricardo el Tuca Ferretti cerró la puerta de la muchas selección en veces. su momento. No. Y mira, Pero a ver, y mira. pero si algo tiene Mohamed y hay que reconocérselo, además de ser un fantástico entrenador, además de ser un tipo exitoso, es que cumple su palabra. Y cuando dice ya está, Sí, ya está. tiene una cuota de integridad personal. Tiene una integridad muy alta, muy importante. importante, sí. Y si él ya dijo, por eso cuando yo digo no sé qué tanto creerle, no es que no confíe en sus propias palabras. Va a llegar un contrato como el de ser entrenador de la selección, que es muy jugoso, con la oportunidad de dirigir una Copa del Mundo y demás, te puedes replantear una oportunidad, ¿no? Pero cuando él dice ya fue, De momento, ¿no? creo De que. momento. Pues sí, Michel, pero de momento, a ver, nadie va a quitar al Vasco para la Copa del Mundo del próximo verano. Nadie, ya está. Nadie lo. Bueno, Y Rafa Márquez, ya sé que en México les encanta correr entrenadores. Ya lo sé. no me vais a decir que tiene pero contrato, tiene que ya con- está, ¿eh? Pero, Michel, No, si Alfredo, tiene también contrato tenía por contrato 4 años. Diego Coca y pero- también Jaime Lozano. Hoy no hay- Pero no por 4 años. Hoy no hay técnico en México. No, ¿cómo no? Mejor. De Jaime era su técnico para el ciclo mundialista. Pero no tenía contrato por ese periodo. No. Oye, no hay un técnico mejor que Mohamed ahorita para entender, para olfatear cómo es el fútbol mexicano, cómo ganar partidos en liguilla, cómo sacarle provecho a un plantel como él. No hay un Difícil, técnico. ¿no? El Tuca, Estará quizá, que Ni Jardine con su tricampeonato es más competente que en los 6 partidos. Él dijo, ¿no? Cuando llegó a Toluca, me trajeron para dirigir 6 partidos. O sea, la liguilla. Tú hablas del América como el animal de liguillas. El turco es el maestro de las liguillas. Sí, es el maestro de las liguillas. Sabe, vino por estos partidos, ahora los volvió a tener, vuelve a ser campeón. ¿Estará en su mente seguir para el tricampeonato? Porque Bueno, él dijo que tenía Ayer lo contrato, dijo. ¿no? Tiene Ayer lo contrato. dijo. Tiene contrato y quiere que. maravilloso, Ahora, yo sí. maravilloso. Hay Se información. cansa pronto en los proyectos. Sí, Se y cansa también dijo en conferencias, nunca había estado tanto tiempo, ¿no? pronto. No le gustan periodos No le largos. gusta, son contratos por Es que tiempos cortos y luego él, de un y él se va. bicampeonato es difícil. Hay una cosa, a ver, dicen lo de Cruz Azul, dicen lo de la selección mexicana. Yo pongo el dedo sobre el tema Boca Juniors. Yo creo que en cualquier momento podría venir
esa aventura en su Probablemente. Ojalá. Pero yo no creo que haga la Gago él. No estoy diciendo que a la Gago. Estoy diciendo, cumple su contrato y se terminó. Entonces, antes de llegar a selección, antes de llegar a Cruz Azul, pues quizá en la fila está Boca, ¿no? Pero ¿sabes qué? De acuerdo. Igual si es ahorita, se sentará con la directiva y lo platicará. O sea, el turco es de otra pieza, ¿eh? Es de otra pieza. No pensemos que los va a dejar botados. No. Y se va. Con lo del América había una problemática ahí que el mismo Ricardo Peláez la ha reconocido y por eso es que Pero ahí aceptan culpas, ¿no? Los dos. Con lo de Pumas dejó ahí, sí, exactamente. Dejó ahí a su segundo y se fue. Pero lo de Pumas también, conociendo a la directiva universitaria, porque no solamente pasó con Mohamed, pasó con Mitchell en su momento. Hay muchas promesas que hace la directiva universitaria que al final no las cumple y eso a Mohamed no le gusta. Pero sabe salir bien, ¿eh? Sabe salir bien. Ahora, cuando se va de Pumas, todo el mundo dijimos, los deja tirados y se va a otro equipo. No, él les dijo, me voy a descansar y cumplió. Por eso vuelvo a la integridad que tiene el tipo. O sea, él dijo, con América, ahí les dejo el trofeo y me llevo mi dignidad. Y les dejó el trofeo y vámonos. Y se fue bien. Y de Pumas todos decíamos, va a agarrar otro equipo. Y no, se fue a descansar. Amigos de Debate MX, se acabó la final y tenemos nuevo campeón del fútbol mexicano. Toluca levanta la 2ª estrella de su historia en una de las definiciones más dramáticas que se recuerdan. La noche empezó torcida para los Diablos. Al minuto 14, tiro libre de Gignac. La pelota pega en Gorriarán en la barrera y se termina metiendo. Ese 1-0 ponía a Toluca con la obligación de marcar 2 goles para empatar la serie o 3 para ganarla. Pero el equipo de Mohamed no se rindió. Al 40, Eliño empata y enciende el Nemesio 10. Al 52, Paulinho firma el 2-1 y desde ahí el juego se vuelve una auténtica guerra, con llegadas de lado y lado hasta el silbatazo final. Todo se definió en los penales, donde la tensión fue máxima. Tras la tanda inicial, seguimos igualados y en muerte súbita se fueron 1-1 hasta quedar 9-8. García, portero de Toluca, le tapa un penal clave a Correa y después Alexis Vega cobra con personalidad para sentenciar el título. Toluca campeón, Mohamed campeón y Tigres subcampeón en una final que se les escapó desde los 11 pasos. Amigos de Debate MX, lo que acabamos de vivir en la final del fútbol mexicano es de esos partidos que se quedan tatuados en la memoria. La serie terminó, el torneo terminó y hoy podemos decirlo, Toluca es campeón, consigue la 2ª estrella de su historia y lo hace en una de las finales más dramáticas que hemos visto en mucho tiempo, con remontada, tensión total y un desenlace desde los 11 pasos que acabó 9-8 en penales. Vamos a desmenuzar todo, porque aquí no solo hubo goles, hubo narrativa, jerarquía, errores, valentía y también nombres propios que se van a recordar por años. El contexto: Tigres llegaba por delante, recordemos cómo llegábamos a la vuelta. En la ida, Tigres había pegado primero en el Volcán, ganando 1-0 y dejando la sensación de ser un equipo ligeramente superior, más preciso con la pelota, más acostumbrado a manejar finales. La prensa mexicana en su mayoría colocaba a los felinos como favoritos para coronarse. Muchos decían que medio título ya estaba en la bolsa. Toluca llegaba con la desventaja en el marcador, con la presión de su gente en el Nemesio 10, con el recuerdo de la roja en la ida y con la obligación de proponer. No era sencillo. Tenían que encontrar el equilibrio entre ir al frente y no regalar espacios a un Tigres letal al contragolpe. Con ese contexto arrancó la noche y vaya que tuvo giros. Apenas corría el minuto 14 cuando el guión pareció inclinarse por completo del lado visitante. Falta a favor de Tigres. Cerca del área se acomoda André Pierre Gignac, el eterno referente, el hombre de las noches grandes. Todo el estadio contiene el aliento. Los de Tigres soñando con el gol, los de Toluca rezando para que no entre. Viene el disparo de Gignac, fuerte, con dirección. La barrera intenta cumplir su trabajo, pero la pelota rebota en Gorriarán y se termina colando al fondo. Gol de Tigres, 1-0 en el partido, 2-0 en el global. Silencio, incredulidad y un mensaje claro en el marcador.
Toluca ahora necesitaba 2 goles para empatar la serie o 3 para ganarla. En ese momento, muchos pensaron que la final se había acabado, que Toluca, con la losa del global y el golpe anímico, se iba a caer. Que Tigres, con su experiencia, iba a dormir el partido, enfriarlo y llevarlo con oficio hasta el final. Pero si algo demostró este Toluca es que no está hecho para rendirse. Lejos de caerse, Toluca se encendió. El gol en contra despertó al equipo, despertó a la afición y despertó al Nemesio 10. El Diablo decidió que, si se iba a morir atacando. Poco a poco se empezó a notar un cambio de tono en el partido. Toluca adelantó líneas. Empezó a apretar la salida de Tigres. Comenzaron a aparecer los disparos de media distancia, los desbordes, los centros que cruzaban el área. Tigres, por su parte, pareció entrar en esa zona peligrosa de la comodidad, un poco más replegado, un poco más confiado, tal vez demasiado tranquilo con el 2-0 global. Y en una final, cuando bajas medio cambio, el rival se te viene encima. Al minuto 40 llegó el primer gran grito de la noche para los locales. Toluca arma una jugada por sector ofensivo, la pelota queda viva cerca del área y ahí aparece Eliño con determinación, con olfato de área para conectar y mandar el balón al fondo. Gol de Toluca, 1-1 en el partido, 2-1 en el global. Ese gol cambió todo. Devolvió la vida a los Diablos, encendió al público y mandó un mensaje directo a Tigres. Esto no está terminado. El cierre del primer tiempo fue un ida y vuelta lleno de tensión. Tigres quería irse al descanso con la ventaja global intacta. Toluca quería aprovechar el momento anímico y pegar otro antes del silbatazo. No llegó el segundo, pero la sensación ya era otra. La final estaba más viva que nunca. Arrancando el complemento, Toluca salió con la misma intensidad con la que terminó la primera mitad. Sabían que un gol más lo cambiaba todo. Tigres, en cambio, daba la impresión de seguir jugando con el marcador, no tanto con el ritmo del partido. Y al minuto 52, el Nemesio 10 se vino abajo. Tras una buena circulación de pelota, Toluca encuentra espacio. La defensa de Tigres no termina de ajustar y aparece Paulinho para definir con mucha frialdad y poner el 2-1 a favor de los Diablos. Ese tanto empataba la serie en el global. 2-1 Toluca en el partido, 2-2 en el acumulado. A partir de ahí, lo que se jugó fue otra cosa. Ya no era solo una final, era una guerra mental y emocional. Cada balón dividido se peleaba como si fuera el último. Cada falta se gritaba, cada tajada se celebraba como un gol. Los técnicos empezaron a mover piezas, a ajustar, a leer dónde estaba el desgaste. Tigres, tocado, tuvo que salir de su zona de confort. Ya no le bastaba con especular, tenía que atacar. Gignac seguía haciendo referencia, pero Toluca cerraba filas apoyado en un García que empezó a crecer en el arco. Del minuto 60 al 90 vivimos un resumen perfecto de lo que es una final. Llegadas de lado y lado, pelotas a balón parado que levantaban a la gente de sus asientos, contragolpes que morían en el último toque, porteros respondiendo cuando más se les necesitaba. Tigres tuvo ocasiones para liquidar, Toluca también para aumentar la distancia, pero entre la falta de contundencia y las buenas intervenciones defensivas, el marcador ya no se movió. El árbitro pitó el final del tiempo regular y la serie se iba a la largue con un global empatado. Los jugadores agotados, los técnicos estresados, la afición al borde del colapso, nadie quería los penales, pero todos sabían que el partido estaba encaminado hacia ahí. En los tiempos extra, el guión fue parecido: cansancio extremo, piernas pesadas, más corazón que piernas. Algunos intentos tímidos, pero se notaba el miedo a cometer un error que fuera irreparable. El 0 se impuso en el alargue y el título se iba a decidir desde los 11 pasos. Llegamos a los penales, ese territorio donde la táctica se hace a un lado y mandan la personalidad, la sangre fría y, sí, también un poco la suerte. Desde el primer disparo se sentía la tensión.
Cada jugador caminando desde el medio campo al punto penal con el peso de una institución sobre los hombros. Primero uno, luego otro y la mayoría cumpliendo. Los porteros adivinaban, rozaban balones, pero los tiros iban bien colocados. La tanda avanzaba 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Nadie cedía, nadie fallaba. Y de pronto entramos en muerte súbita. Ahí comenzaron los detalles que hacen héroes y villanos. García, el arquero de Toluca, se agigantó, leyó, esperó, eligió momentos para jugar con la mente del tirador. Del otro lado, Nahuel también intentó su juego habitual, gestos, provocaciones, esa personalidad que tantas veces le funcionó. Pero esta vez, la historia se escribiría diferente. En uno de los penales clave de la serie larga, García le adivina y le tapa el remate a Correa, uno de los hombres importantes de Tigres. El estadio explotó. Ese fue el momento en el que todos sintieron que el título estaba más cerca de los diablos que de los felinos. La tanda siguió avanzando hasta que finalmente el marcador terminó 9-8 a favor de Toluca. El disparo definitivo cayó en los pies de Alexis Vega, un jugador lleno de historia, polémicas, lesiones y críticas, pero también de talento. Tomó el balón, respiró profundo, lo acomodó, miró de frente al arco y disparó con categoría. La pelota besó la red y el Nemesio 10 se vino abajo. Toluca campeón. Toluca con su 12ª estrella. Toluca levantando el título en una final que parecía perdida al minuto 14 y que terminó ganando desde el manchón penal. Si hay dos nombres que se llevan portadas después de esta final, son García y Alexis Vega. García, el portero de Toluca, no solo cumplió en el tiempo regular, también se convirtió en figura en la tanda. Tapó el penal clave, transmitió seguridad y dio ese plus anímico que todo equipo necesita en un momento así. Muchos porteros se encogen en las tandas. Él se agrandó. Alexis Vega, por su parte, llegó a esta final con muchas dudas alrededor. Que si el físico, que si la constancia, que si las lesiones, que si su carrera no había despegado como se esperaba. Y sin embargo, terminó siendo el encargado de cobrar el penal más importante de la noche. No se escondió, no pidió que tirara otro, tomó la responsabilidad y respondió como crack. Con ese disparo, Alexis no solo le da el título a Toluca, también se regala a sí mismo un capítulo de reivindicación, de esos que los jugadores necesitan para reescribir su propia historia. No podemos hablar de este título sin mencionar a Antonio Mohamed. El turco volvió a demostrar que es un técnico hecho para las noches grandes, para las liguillas, para los escenarios de máxima tensión. Tomó a un Toluca que venía con dudas, le dio una identidad competitiva, lo hizo sufrir, lo hizo apretar y hoy lo hace campeón. Este Toluca no fue perfecto, pero sí fue un equipo con carácter. Supo levantarse del golpe del 1-0 global. Supo reaccionar ante el gol de Gignac en la vuelta. Supo mantener la calma cuando empató la serie. Y supo encontrar en los penales un camino hacia la gloria. No es casualidad que este grupo haya terminado levantando la copa. Es producto de un trabajo donde el técnico puso la base, pero los jugadores compraron la idea. Y claro, del otro lado está el análisis que nadie en San Nicolás quiere escuchar. Lo de Tigres es un fracaso, tenían la ventaja en la ida, se pusieron 1-0 en la vuelta, tenían el 2-0 global, estaban a un paso del título. Pero permitieron que Toluca reaccionara, que creciera, que empatara, que los llevara a una zona donde cualquier error te deja sin nada. Los penales, Tigres, con la plantilla que tiene, con los años de experiencia en finales, con un portero como Nahuel y un referente como Gignac, estaba obligado a manejar mejor la serie. No lo hicieron. Y en ese sentido, sí hay un componente fuerte de decepción. Ahora, también hay que darle el mérito a Toluca. No se trata solo de que Tigres la haya dejado ir. Se trata de que Toluca hizo todo lo necesario para arrebatársela. Con esta 12ª estrella, Toluca
se sigue consolidando como uno de los clubes más ganadores del fútbol mexicano. Ya no se puede hablar de los 4 grandes sin que salte la discusión. ¿Y Toluca qué? ¿Y sus títulos qué? ¿Y sus finales qué? Este campeonato, ganado ante un rival de peso como Tigres y en una final tan dramática, le suma todavía más argumentos a esa conversación. No es solo un título más, es una declaración de vigencia, de identidad y de grandeza. Amigos de Debate MX, lo que hemos visto hoy es la esencia del fútbol. Un favorito que parecía tener todo controlado. Un rival que se niega a morir. Una remontada. Una tanda de penales eterna. Un héroe bajo los 3 palos. Y un jugador estigmatizado que termina levantando el título con su disparo. Toluca 2-1, Tigres en el partido, empate en el global, 9-8 en penales, título 12 para los Diablos y un Nemesio 10 que esta noche no se va a dormir. Ahora te pregunto a ti, ¿esto fue más mérito de Toluca o más fracaso de Tigres? ¿García y Alexis se convierten en nuevos ídolos para la afición escarlata? ¿Dónde colocas a este título en la historia reciente del fútbol mexicano? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete, comparte este video con ese amigo tigre que está dolido y con ese amigo diablo que hoy no cabe de la felicidad. Esto fue Debate MX. Aquí las finales se analizan con pasión, pero también con argumentos.